Pero estamos con Roberto Bachmann, analista político. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá analizando, para empezar con esto último, ¿no? El tema de Vicentini, cómo el macrismo residual, lo dijo Patricia Bullrich ya, están queriendo transformar esto en la nueva 125, ¿no? La 126, dijo Patricia Bullrich. Claro, un pasito más. Claro. Bueno, habría que recordarles, o por ahí recomendarles que aunque no les guste, por ahí que lean a Carlos Marx, ¿no? La historia no se repite, Gustavo. No es lo mismo que la 125, lo sabemos y también la gente lo entiende. La 125 generó un fenómeno social, una identificación con que en ese momento parecía el más débil en la situación, que eran los productores que se sentían tocados y los pequeños productores. Acordate que estaba la pampa gringa, además de la pampa húmeda argentina en ese proceso. Hoy me parece que es distinto, la gente lo entiende claramente esto, aunque todavía hay un porcentaje importante que no está entendiendo a fondo el fenómeno y así lo dice, pero la gente sabe que esto es otra situación y lo que se le quiere instalar es que esto es una especie de punta de iceberg, de punta de lanza, de un proceso estatizador, el estilo, y empezamos de vuelta con la campaña del odio. Esta campaña del odio que empezó con la 125, que triunfó con la 125, que luego fue ganando como más fortaleza la campaña con respecto a generar un enemigo, el populismo, sin explicar muy bien qué significa cuando hablan de populismo, Venezuela, Cuba, y después el peronismo, más específicamente el kirchnerismo, y más específicamente, oyendo cada vez más al núcleo central, Cristina, ¿no es cierto?, que era el objeto de ese odio que instalaron en la sociedad. Y el periodismo de guerra, que comienza justo ahí. El periodismo de guerra comienza ahí, porque ahí, no hay que olvidar, Roberto, los medios se transforman en un actor político frente a la ausencia de la oposición. Por supuesto, vos sabés que este tipo de campañas de odio, llenas de fake news, llenas de noticias falsas, con el uso de, por supuesto, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, se utilizaron en muchos países. Los más conocidos fue la campaña de Trump en Estados Unidos, empezó perdiendo Trump y terminó ganando las elecciones, y el Brexit en Inglaterra. Pero la gran diferencia que tenemos con Inglaterra y con Estados Unidos es que muy pocos medios fueron parte de la campaña sucia, de la campaña del odio en aquellos dos países. Y acá no. Acá fue la mayoría. Pero por supuesto, y vos lo has visto hace poco, Gustavo, cuando en algún canal argentino pasaban imágenes del Barrio Azul, cuando fue con un incendio que no era ahí, que era en otra parte. Y cuando se dieron noticias falsas, absolutas y terriblemente falsas. Entonces ahí tenemos al periodismo de guerra, definido por Julio Blanc. Blanc, por supuesto, que creo que con una crueldad, digamos, con una honestidad cruel, ¿no? Para su propio trabajo, porque si alguna vez en Clarín se pensó en hacer un gran diario, era justamente un diario independiente, un diario que no juegue en ese sentido. Pero bueno, son cosas de la política. Pero fíjate, Roberto, discúlpame, porque yo creo que este no es un dato menor, porque el macrismo residual, vos decís la historia no se repite, pero están tratando, fíjate cómo se rearma el mismo esquema de poder político, mediático y judicial que gobernó la Argentina desde el 2015 hasta el 2019, porque hoy los medios, otra vez los medios vuelven a ser uno solo, la mayoría, para defender a Macri. ¿Vos viste? ¿Leíste algo de qué hubiera pasado en otro momento de la Argentina si se enteran que uno de los dueños del diario La Nación era espiado ilegalmente y sus principales periodistas? Me imagino, hubiera sido un escándalo. Se hubiera metido una línea hoy el diario La Nación sobre este tema. Por supuesto. Pero hay un tema además de Gustavo, que esto no hay que perderlo de vista. Está pasando el peor momento en esta circunstancia, la oposición, especialmente Cambiemos, donde el núcleo opositor se redujo de 40%, que es lo que tuvo en las elecciones de octubre del año pasado, a alrededor de 25%.
Entonces ellos lo que perciben es que si no encuentran una nueva situación de odio, y la fueron probando por todos lados, Gustavo, empezaron con por qué los políticos no se bajan los sueldos. ¿Te acordás el primer cacerolazo? Sí. El segundo cacerolazo con los presos que según ellos liberaban presos, y que un preso liberado, nota también de medio referencia dominante, un preso liberado se fue hasta la casa de su ex y la mató, y resulta que había sido liberado 6 meses atrás. Sí. Siguió con los presos, que fue el cacerolazo más fuerte, y ahora vienen con esto. El cacerolazo fue un fracaso, el último cacerolazo. Eso que la gente no entiende esta situación. No, se han quedado sin tema, eso sí. Se han quedado sin agenda y no tienen tema de debate político, porque incluso los anticuarentena ahora tendrán que hacerse responsables cómo crecen los casos de la prédica anticuarentena, ¿no? Vamos, y no te asustes porque van a seguir creciendo, y vos viste que hoy el número de muertos aumentó porque va en relación a los que hace 15 días aumentó la curva. Exacto. Entonces, ya se dieron cuenta que la gente no acepta la anticuarentena. La gente necesita trabajar, es verdad, hay problemas económicos, no lo vamos a negar, pero la gente sigue pensando que la cuarentena es la única solución y tiene más miedos. ¿Sabés que el miedo creció en esta última semana? Las encuestas lo revelan claramente. Crece la preocupación y crece el miedo. Pero también crece el apoyo, que está en el orden del 70%, a que el presidente Fernández siga con la cuarentena. Y si tiene que volver para atrás, también tiene apoyo para volver para atrás. Bien, bien, importante esto. ¿Me permitís un minuto? Ahora tengo que hacer una pausa. ¿Me contás los últimos números? Y si tenés algún registro de lo de Vicentín. Estamos conversando con Roberto Bachmann.